generación aumentada por contexto, o RAG en inglés, que combina el poder de las bases de datos con la expresión semántica de los modelos de lenguaje. Cuando usas inteligencia artificial, cada palabra está representada de forma numérica. Lo que nosotros entendemos como perro o gato, las computadoras lo entienden a través de cadenas de números llamadas incrustaciones o vectores. Cada número representa una dimensión del significado. Por ejemplo, puede haber dimensiones para expresar si la palabra pertenece a un ser vivo o no. Puede haber otro que exprese cuánta alegría se asocia con el concepto y una tercera dimensión que se relacione al lugar. Es una simplificación, pero lo importante a saber es que podemos utilizar esta representación numérica para extraer conceptos o información almacenada en una base de datos relevante al contexto del que estamos hablando. Esto es valiosísimo. En lugar de obtener una respuesta potencialmente aleatoria, recibimos una respuesta centrada en información con alta probabilidad de ser cierta. Puede ser incluso una interacción previa. ¿Recuerdas la memoria de los agentes inteligentes? Es precisamente así como se implementa. Claro que la tecnología está lejos de ser perfecta. Primero, la representación semántica. Tratar de representar un concepto en base a números es prácticamente imposible, sobre todo si consideramos que las palabras tienen un significado ligeramente diferente para cada uno de nosotros. Hay personas que aman a los perros, mientras que otras le temen. Segundo, si de por sí es difícil representar una palabra, ahora imagina la dificultad de representar una oración o un párrafo o un documento completo. Y ni siquiera hemos comenzado a hablar de la dificultad de representar información que no es verbal, sino visual como una foto o un video. Esto se llama data multimodal y es otra de las áreas en inteligencia artificial con mayor crecimiento. En este video no hablaré sobre el tema porque si bien ya existen algunas aplicaciones como la generación de imágenes que utilizan este tipo de datos, su verdadero potencial está aún en progreso. La información visual es solo una de las muchas modalidades en que la información se representa. Otras incluyen la serie de tiempo aplicable a finanzas, las gráficas o redes en sistemas de recomendación y redes sociales, o los números fundamentales para el análisis y la toma de decisiones. Estoy preparando un video completo al respecto. Te invito a que te suscribas al canal para no perderte. Finalmente, la última dificultad de implementar los sistemas de generación aumentada es la búsqueda de la información. Dado la dificultad de representar el significado de palabras con números, la cantidad de dimensiones que utilizan los modelos de lenguaje es inmensa. Va desde los 500 hasta las 8000 dimensiones. Si eres de las personas que les cuesta trabajo orientarse con un mapa, imagina la dificultad de encontrar un lugar específico en 8000 dimensiones. De hecho, es prácticamente imposible. Conforme la cantidad de información aumenta, la búsqueda se vuelve tan costosa y difícil que lo único que podemos hacer es aproximarla. Pero ahí no termina la dificultad de encontrar información, porque hay una diferencia semántica entre la pregunta que utilizamos para buscar la información y la información que necesitamos recibir. Es decir, cuando estamos buscando ni siquiera sabemos lo que queremos encontrar. ¿Te lo imaginas? ¿Cómo resolverías esta paradoja? Sería fácil pensar que esta tecnología aún no está lista para el uso cotidiano, pero es todo lo contrario. Su uso es aún más común que la de los agentes inteligentes, porque además de la prevención de alucinaciones, resuelve otro problema inmensamente valioso, el de la actualización de la información. Entrenar un modelo de inteligencia artificial es costosísimo. Si te dijera la cantidad, no me la creerías. Es más, la mayoría no podemos concebir cuánto dinero es eso. Por lo que si queremos actualizar la información o el conocimiento de un modelo de lenguaje, no lo podemos hacer cotidianamente. Imagina gastar esa cantidad de dinero cada día, ni siquiera cada semana o cada mes es posible. La generación aumentada por contexto no es la única forma, pero sí la más económica que podemos utilizar para almacenar las noticias más recientes o guardar información relacionada a un tema específico como medicina. Pero aún hay más. El uso de la generación aumentada por contexto tiene aplicaciones en empresas que ninguna otra tecnología podría emular. Es la capacidad de reunir y almacenar toda la información en un solo lugar. Piensa en un centro de atención al cliente. Cientos de empleados lidian con docenas de problemas cada día. Ahora, imagina el valor que se crea si los empleados pudieran compartir su experiencia. De tal manera, cuando un empleado encuentra un nuevo problema, no está utilizando únicamente lo que ha aprendido, sino todas las experiencias de sus colegas al servicio para resolver el nuevo problema. Increíble. Esto nos acerca a lo que llamamos inteligencia colmena, que es la resolución de problemas de forma colectiva. Y por supuesto que también se puede aplicar a los agentes inteligentes para duplicar el beneficio de la automatización. ¿Qué aplicaciones le encuentras tú? Compártenoslo en los comentarios. Esto me lleva a uno de los temas que recién están iniciando, pero resulta fascinante: el aprendizaje por memoria.
porque en estas bases de datos de incrustaciones no solo podemos guardar información, también podemos guardar pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos guardar las reflexiones de los agentes inteligentes y también los resultados de sus acciones, por lo que podemos utilizar esta experiencia acumulada para mejorar sus decisiones. Por ejemplo, imagina que le encargamos redactar un anuncio para Facebook e intenta una multitud de mensajes diferentes y almacena los resultados de cada experimento en su memoria. La siguiente vez que le encarguemos redactar un anuncio, podrá utilizar su memoria para encontrar los mejores anuncios y es más, podría incluso almacenar sus reflexiones sobre por qué ciertos anuncios funcionaron y otros no, utilizando esos aprendizajes en los siguientes experimentos. Te platicaré más al respecto en la siguiente y última sección del video, pero antes déjame terminar esta sección con una recomendación. Si te preguntas cómo se ve una aplicación RAG en la práctica, el mejor ejemplo que te puedo obsequiar es Perplexity, la empresa que se dice podría destronar a Google. Presentan la información organizada, sin anuncios, con fuentes y destacando lo más relevante, anticipando tus preguntas e intereses. El éxito de la generación aumentada por contexto es que se sincroniza tan bien con las interfaces de chat, por lo que a diferencia de los agentes que requieren instalar nuevas aplicaciones y otorgar permisos, la RAG se integra fácilmente en las aplicaciones que ya usas. Cuando chateas con ChatGPT, estás utilizándola quizá sin darte cuenta, y cada vez resulta más fácil extender el uso de esta tecnología, por ejemplo, conectándola con hojas de cálculo de Excel. Sin duda te recomiendo intentarlo el próximo año para aumentar la personalización que le das a tu trabajo. En mi opinión, el futuro de la generación aumentada radica en la forma que organizamos la información. Previamente te expliqué las dificultades de utilizar incrustaciones para representar el significado de palabras o textos, pero hay una alternativa, menos sencilla pero más prometedora. Se llama gráficas de conocimiento. Y se trata de representar la información como una red de conceptos interconectados. Imagina un Internet, pero solo con la información que tiene valor. Sus orígenes se remontan a Wikipedia y es la tecnología que está detrás de Perplexity. Es un tema que me apasiona porque involucra el cómo organizamos la información y por consecuencia cómo creamos una representación del mundo acorde a ello. Tengo un par de videos al respecto en inglés. Dale like si te gustaría que hiciera un video en español al respecto. Bueno, pero nos queda el mayor problema de todos. ¿Cómo lograr aumentar la capacidad de la inteligencia artificial?